Titulada Arbitraje y Control de Concentraciones. El día de hoy nos acompaña el doctor Nicolás Hernández y la doctora Alejandra Quintanilla. El doctor Nicolás Hernández es asociado del estudio Buller Falla Escurra más y abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con experiencia práctica en arbitrajes de inversión y comerciales, nacionales e internacionales, bajo la administración de diversas instituciones arbitrales. Asimismo, el doctor Nicolás Hernández actualmente cursa estudios de posgrado a distancia en la American University Washington College of Law y la Universidad de Mendoza en Argentina. Asimismo, nos acompaña la doctora Alejandra Quintanilla, quien es asistente legal en temas corporativos de la Secretaría Técnica de la Comisión de Competencia del INDECOPI, bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con experiencia desarrollando habilidades en funciones corporativas, consultoría contractual y societaria. Es candidata al grado de magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Le damos una cordial bienvenida a los doctores Nicolás Hernández y la doctora Alejandra Quintanilla, que se encuentra con nosotros en la plataforma Zoom. Ellos una vez más disertarán el tema titulado Arbitraje y Control de Concentraciones. Su tiempo, por favor. Muchísimas gracias, Nucia. ¿Empiezo yo, Nico? Sí, adelante. Muchas gracias, Nucia. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos también los que nos están viendo. Digamos, quizás ¿quieres empezar más o menos por, Alejandra, por nuestra hoja de ruta de esta presentación? Sí, claro. Bueno, muchas gracias al Instituto de Capacitación Jurídica por invitarnos. Sé que este tema es nuevo, no se ha tocado hasta ahora, o por lo menos no lo he visto en los eventos que se han dado sobre temas de control de concentraciones. Así que queremos dar más que quizás dar una ponencia, es más que todo un compartir ideas que podrían materializarse en un futuro y debatirlas, ¿no? Porque es un espacio abierto para ello. Como primer tema, vamos a hacer un mapeo general respecto al control de concentraciones en el Perú. Vamos a dar un poco del background normativo y toda la incertidumbre que en este momento se encuentra a partir de este tema. Como segundo punto, vamos a tocar el tema de la arbitrabilidad de asuntos de libre competencia, para saber si es que efectivamente estos temas de control de concentraciones, como un control ex ante para el beneficio de los consumidores, efectivamente podría ser arbitrable. Y como tercer punto, vamos a dar un mapeo a partir de otras jurisdicciones de cómo funciona el arbitraje en el Merger Review en Estados Unidos y en el control de fusiones en la Unión Europea. Finalmente, vamos a dar nuestras perspectivas y conclusiones para ver cuál es la viabilidad del uso del arbitraje en el control de concentraciones en el Perú. No sé si pasamos el slide. Perfecto. Y bueno, la historia del control de concentraciones es bastante accidentada. Y todo empezó hace muchísimos años. Existe una presión de cierto sector privado, también de cierto sector público, debates y muchas propuestas legislativas para que se pueda instaurar este control. Y bueno, fue en noviembre del 2018 y cuando se hizo el examen interpares de la OCDE y todo este ímpetu que tiene el Perú por entrar a este club de países del primer mundo, se estableció que el Perú debe marcar como prioridad el establecimiento de un régimen de control de concentraciones, pues en ausencia del mismo los competidores pueden eludir la prohibición de los acuerdos anticompetitivos mediante la oportuna concentración. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que usualmente cuando diversas empresas forman parte de un mismo grupo empresarial o se fusionan, las sanciones y los tipos normativos que están en la ley de represión de conductas anticompetitivas no calzarían. Y pues tener un régimen de control de concentraciones sería un análisis ex ante a revisar un sector económico en particular y ver si es que específicamente hay una concentración económica por parte de un grupo muy importante. Entonces, es ahí como un año después, o bueno, casi un año después, en el 19 de noviembre del 2019, se publicó el decreto de urgencia 013-2019,
que es el decreto que por el momento tendríamos como norma, pero eso ya lo voy a explicar más adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos actualmente como control de concentraciones? Es la revisión actual se da solamente para un sector económico, que es el sector eléctrico, y esta se instaló desde 1998. Siguiente, por favor. Se han dado 27 operaciones que han superado los umbrales que establece la norma, de las cuales 24 han sido autorizadas y 3 han sido autorizadas, pero con ciertas condiciones que estableció la autoridad, que en este caso es Indecopi, para que puedan aprobar la fusión o cualquier reorganización societaria que se haya dado. Siguiente, por favor. Y bueno, como les comentaba, se publicó y se promulgó la norma que es el decreto de urgencia el año pasado, en noviembre del 2019, y su entrada en vigencia iba a ser en agosto de este año. Sin embargo, por la pandemia, la entrada en vigencia se tuvo que mover hacia el siguiente año, marzo del 2021. No obstante, como sabemos, el Congreso, el Pleno del Congreso aprobó una propuesta legislativa, que es la 5913, en donde modifican nuevamente el régimen de control de concentraciones y hacen cambios pequeños en cuanto a número, pero muy significativos en cuanto a las consecuencias. Y es por eso, bueno, la ponencia no vamos a extendernos en cuáles son estos puntos que han sido claves y que es necesario que el Ejecutivo, porque ahorita está en observación en el Ejecutivo, tenga que manifestarse al respecto, pero en sí, independientemente de si se da en marzo o si se da a inicios de enero, porque la nueva norma aprobada por el Congreso lo que hace es modificar, pero también suplir, y establece que 45 días hábiles a la promulgación de la norma entraría en vigencia, por lo cual si hacemos nuestros cálculos sería más o menos en enero del siguiente año. Pero por un camino o por otro camino igual vamos a tener este régimen de control de concentraciones. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice la norma? Pues este control lo que va a hacer es lo siguiente: va a dar una revisión de las transacciones económicas que se realicen, ya sea de manera horizontal, como lo vemos ahora, o vertical, como lo vamos a ver en el siguiente slide. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que este es nuestro sector económico y tenemos empresa A, B, C, D. En este caso podríamos decir que es un mercado oligopólico, no tiene muchos competidores, y si es que la empresa A y la empresa B se fusionan y tendrían el 70% del control de mercado, tendríamos indicios para argumentar que el control que tienen generarían perjuicios para los consumidores. Entonces tenemos escenario número 1 y escenario número 2, post-concentración, y es por eso que Indecopi podría revisar esta transacción del 70% solo si es que se cumplen con los requisitos que vamos a ver adelante también. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es un ejemplo de integración vertical. En el anterior slide vimos a las empresas que se habían fusionado en un sector económico o en un mismo nivel, por así decirlo, de un mercado en particular. Esta integración vertical, pues tenemos un ejemplo del sector de salud, y supongamos que una aseguradora se fusione con una clínica. Entonces, en este caso, la fusión sería aguas abajo, como se le conoce. Siguiente slide. Siguiente slide, por favor. Ah, no, el anterior. Bueno, existen distintos umbrales. No toda transacción, por el momento, en el decreto de urgencia que tenemos, no toda transacción sería revisada por Indecopi, sino las más sustanciales, y estas se miden a partir de estos umbrales: umbral conjunto o el umbral individual para cada una de las empresas. Siguiente. No voy a ahondar mucho en la evaluación del umbral, pero ahí tenemos un ejemplo de cómo un umbral conjunto
a partir de los ingresos en las ventas de las compañías, sí sería materia de revisión y sí se notificaría. Y en el siguiente slide tenemos un ejemplo en donde si es que aún así se supera el umbral conjunto, si una de las empresas no supera el umbral individual, no se notificaría. Siguiente, por favor. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que va a pasar con esta revisión? Vamos a tener como punto número 1 un acto de concentración. Como punto número 2 vamos a tener que revisar si es que efectivamente se cumplen los requisitos de la norma actual del decreto de urgencia. No estamos evaluando los requisitos que se establecen en este nuevo proyecto de ley que se está revisando. Y bueno, la autoridad de competencia evaluaría si es que la aprueba con condiciones o la desaprueba. Siguiente, por favor. Si la concentración en la primera fase, o sea, supera los umbrales y en la primera fase no genera ninguna preocupación, el sector económico está bastante dividido y se acerca mucho a esta competencia ideal, pues concluye el procedimiento. Sin embargo, si es que sí se generan preocupaciones, como en el ejemplo que vimos en esta integración horizontal, en donde habían 4 compañías y las 2 más importantes se fusionan, ahí sí me generaría ciertas preocupaciones y la comisión en su secretaría técnica va a evaluar si es que efectivamente en la segunda fase la autoriza con condiciones o no la autoriza. En caso no se autorice o se autorice con condiciones, las empresas que van a fusionarse pueden ir a esta segunda instancia, que son 90 días, en donde se va a apelar si es que alguna de las condiciones considera que es abusiva, por así decirlo, o si es que la no autorización estaría vulnerando alguno de sus derechos. Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería un mapeo general con respecto al control de concentraciones en el Perú. Y ahora le doy el pase a Nicolás para que pueda iniciar estos aspectos de arbitrabilidad en asuntos de libre competencia. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Y yo quisiera empezar explicando en términos generales cómo funciona el arbitraje, ¿no? Para los que no trabajan en esto o no saben a qué me refiero con arbitraje, el arbitraje es un mecanismo alternativo de resolución de controversias mediante el cual 2 partes o 2 o más partes pueden solucionar sus controversias mediante un tipo de jurisdicción privada, ¿no? Los jueces estatales, y por lo tanto el Estado ha decidido extenderle su jurisdicción para administrar justicia a estos privados. Estos privados no son jueces, la jurisdicción también, digamos, dependiendo de la teoría que se aplique, también es extendida por las mismas partes, y las soluciones y las controversias que ellos pueden resolver están limitados tanto por la ley como por las mismas partes. En ese sentido, es bien importante esta introducción porque nos permite también introducir el término de jurisdicción arbitral, ¿no? Cuando hablamos de jurisdicción arbitral, hablamos de la facultad que tienen de administrar justicia, estos árbitros. Y la facultad que tienen de administrar justicia está limitada, ¿sí? No solo es limitada por lo que la ley les permite, sino por lo que las mismas partes quieren que estos árbitros resuelvan, ¿no? Entonces, si nos referimos a este primer límite, es decir, el límite de lo que la ley les permite resolver o no resolver, nos encontramos con 2 tipos o 2 conceptos principales que se manejan en arbitraje. El primero es la arbitrabilidad objetiva, que es la que voy a desarrollar más adelante y sobre la cual se centra esta exposición, y es la relativa a qué asuntos, qué materias puede resolver el tribunal y que la ley le permite resolver. Y la arbitrabilidad subjetiva y está relacionada a su capacidad, y es decir, si las partes que quieren ir al arbitraje son capaces legalmente para, digamos, someter una determinada controversia a estos particulares, a estos árbitros. Y respecto al segundo límite, que es el límite que las partes le imponen a los árbitros, está relacionado al tipo de controversias en específico que ellos pueden resolver. Y cuando me refiero a controversias en específico, me refiero al alcance, ¿no? Un contrato, y sobre este contrato su interpretación,
su ejecución, cualquier controversia, controversias relacionadas, etc. Esto dependerá de lo que las partes en específico quieran que estos árbitros resuelvan. Pero vayamos al primer concepto, ¿no? El límite de la arbitrabilidad objetiva como límite para la validez y el análisis de la competencia de un tribunal arbitral. Y entonces también me gustaría introducir otro concepto que es bien importante en arbitraje y es el competence competence. El competence competence es un principio, ¿no?, acuñado desde los orígenes del arbitraje y que tiene dos dimensiones. Uno negativo, y es en virtud del cual cuando las partes quieren someter una controversia a arbitraje, la excluyen del poder judicial, ¿no? Es decir, las partes al momento de pactar un arbitraje, esta controversia ya no puede ser sometida a la resolución de un tribunal judicial. Y un ámbito positivo, y es decir, que los árbitros, al conocer la controversia, van a decidir si es que son competentes para resolverla, ¿no? Ellos deciden sobre su propia competencia. El principio de competence competence tiene este ámbito negativo y este ámbito positivo. ¿Y por qué quiero introducir el principio de competence competence? Porque justamente el análisis que realiza el tribunal arbitral, sea cuando estén revisando la cláusula arbitral o si es que el procedimiento se lleva ante el Poder Judicial y un tribunal tiene que remitirlo al arbitraje, siempre el tribunal tendría que analizar si es que las controversias que han sido sujetas digamos, a que sean resueltas por este tribunal arbitral son o no materias susceptibles de arbitraje. Y quisiera remitirme entonces a el artículo 2 de la ley de arbitraje, ¿no? La ley de arbitraje, que es el decreto legislativo 1071 del 2008, que regula el arbitraje en el Perú, establece en su artículo 2 qué tipo de materias son o no susceptibles de ser resueltas por un tribunal arbitral. Entonces, el artículo 2, en su inciso primero, señala: pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen. Entonces, este término de arbitrabilidad objetiva, en el Perú por lo menos es bastante escurridizo, ¿no? Es bastante escurridizo porque está ligado a lo que la ley señala, materias de libre disposición. ¿Qué entendemos por materias de libre disposición? ¿Qué se entiende internacionalmente como materias de libre disposición? Y la verdad es que no hay digamos, un estándar claro internacional. Lo que sí existen son, por ejemplo, algunas pistas o algunos criterios generales que han utilizado diferentes estados para definir qué materias son o no susceptibles de ser arbitrables bajo su legislación, ¿no? Por ejemplo, encontramos que aquí en el Perú las materias de libre disposición son relacionadas a asuntos patrimoniales, asuntos que tengan un contenido patrimonial, aunque no todos, y por lo tanto también se excluyen algunos temas, como por ejemplo los de familia, relacionados a afiliación, adopción y divorcios, los asuntos penales, ¿sí? Así como asuntos relacionados a derechos humanos. Más tarde digamos, desarrollaré cómo se maneja la arbitrabilidad en asuntos de libre competencia, pero quiero que ustedes entiendan que la arbitrabilidad la maneja cada estado como ellos consideren, ¿no? Cada país determina qué materia es arbitrable en su país. No conozco, digamos, me permito también asegurar con cierta certeza, no conozco ningún estado en el que actualmente se arbitre todos los temas, ¿no? Normalmente todos los temas que están sujetos a arbitraje tienen un contenido patrimonial, tienen un contenido de libre disposición que está relacionado a aquellos que expresamente un estado ha permitido que un tribunal pueda resolver. En ese sentido, si nos adentramos en la relación en este tercer tema, que es el arbitraje y el control de concentraciones, primero podemos introducir el tema del arbitraje y la libre competencia. Y lo que es importante señalar es que en el Perú, por el momento, no son arbitrables los asuntos de libre competencia. ¿Sí? En el Perú, por el momento, no existe jurisprudencia desarrollada, no existe un criterio único en el cual se establezca que los asuntos de libre competencia son arbitrables. ¿Y por qué digo que es necesario un tipo de pronunciamiento? Porque la ley de arbitraje
peruana, la ley de arbitraje nuestra, no lo hace. No establece una lista de qué temas sí son arbitrables, qué temas no son arbitrables. Simplemente tenemos el artículo 2 del Decreto Legislativo 1071, que contiene un criterio general, ¿no? Cuando se refiere, por ejemplo, así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen, por ejemplo, respecto de la ley, hablamos de la ley de contrataciones. La ley de contrataciones del Estado establece que, por default, el arbitraje que esté relacionado a la contratación estatal, mejor dicho, que la contratación estatal está ligada al arbitraje, siempre y cuando se cumplan unos ciertos de requisitos, pero en estos casos una ley en específico establece la arbitrabilidad de esos asuntos. En otros países no es así. Lo digo, por ejemplo, por mi experiencia personal en Colombia. Nosotros tenemos bien limitada la arbitrabilidad, sino el arbitraje no está tan desarrollado como aquí en el Perú, y hay muchos asuntos que aún no son arbitrables, como por ejemplo algunos asuntos que exclusivamente relacionados con contratación estatal están excluidos y solo pueden ser resueltos por tribunales contenciosos administrativos. Aquí en el Perú hay una visión mucho más progresista del arbitraje, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, y se le ha dado una cabida y una acogida mucho más grande al arbitraje. Esto hace que con la ley del 2008, el Decreto Legislativo 1071, se amplíe también el alcance de qué tipo de materias son arbitrables. Y quisiera también aquí entrar a otro punto. No es que la ley de arbitraje, al de tener un criterio general, rechace por completo una u otra materia de ser arbitrable. No es así. En el presente caso, nosotros vemos que es todo lo contrario, establece un criterio amplio. Y esto quiere decir que si es que una ley no te prohíbe arbitrar cierto tipo de materias, en principio serían arbitrables, en principio, ¿no? En el presente caso, como señalé, no existe jurisprudencia, no se ha llevado todavía asuntos de libre competencia ante un arbitraje, ¿no? Quizás porque los asuntos derivados de los derechos de los consumidores o estos asuntos están muy ligados al concepto también escurridizo de orden público. Este concepto que genuinamente es muy usado por los tribunales judiciales, que son reacios a entender que el arbitraje también puede ver otro tipo de controversias, y también sirven como una excusa para que se entienda que estas materias están relegadas a los tribunales judiciales. Y entonces, yendo un poco más al tema, con la creación de un control de concentraciones, de una normativa, de la posibilidad de realizar el control por parte del INDECOPI, un control de concentraciones, se entra con un procedimiento que es nuevo en el Perú y también con un nuevo cuestionamiento, y es si la arbitrabilidad antes inexistente en el Perú de los asuntos de libre competencia también se extiende a los asuntos de control de concentraciones. Y primero quisiera realizar una vista comparada, ¿no? Una revisión comparada de cómo funciona en otros países la arbitrabilidad del control de concentraciones. El primero de ellos, digamos, la primera comparación válida para realizar es Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, que es common law, que viene de una tradición jurídica del common law, venía con esta tradición inglesa reacia a delegar la jurisdicción a tribunales arbitrales. Ellos tienen la Ley Federal de Arbitraje, que fue modificada hace unos años y que permitió que esa tradición común reacia al arbitraje se derogara y se le abriera un espacio al arbitraje para que pudiera, por ejemplo, permitir la arbitrabilidad, no de temas específicos de control de concentraciones, sino en general, temas específicos de libre competencia. Y tenemos este famoso caso, que es el caso Mitsubishi, en el cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que la Ley Federal de Arbitraje no contiene una prohibición expresa de arbitrar asuntos de libre competencia. Entonces, en ese sentido, si es que, y acorde con esta nueva tendencia por arbitraje de Estados Unidos, es posible y se permite que las partes puedan pactar arbitraje para llevar asuntos de libre competencia ante un tribunal arbitral. Este caso es bien importante porque fue un cambio jurisprudencial que, digamos, que también sirvió como precedente mundial. En muchos otros países se ha citado el caso Mitsubishi para señalar
que la arbitrabilidad no está relegada a unos asuntos, no existe una arbitrabilidad restringida, si es que algunos países, mientras que algunos países no prohíban expresamente arbitrar ciertos temas, estos podrían ser llevados ante arbitraje. Y esto pasa con la libre competencia en Estados Unidos. Y particularmente, sobre el control de concentraciones, es permitido el uso del arbitraje para que un tribunal arbitral resuelva controversias sobre operaciones o transacciones realizadas y su control mediante una autoridad, ¿no? En este caso, la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, que es la que lleva este tipo de procedimientos, recientemente, el año pasado, presenció un hecho histórico. Y es que por primera vez en su historia, la DOJ, que es del Departamento de Justicia, pensó en utilizar el arbitraje en lugar del litigio judicial como un medio para resolver un desafío antimonopolio. Y este es el caso de Novelis con Aleris, que son dos empresas productoras norteamericanas del sector aluminio que planeaban fusionarse, perdón, y cuando este proceso de fusión llegó a la División Antimonopolio y se realizó el análisis de si esto era considerado o no un riesgo para la competencia, dicha controversia fue llevada ante un tribunal judicial, mejor dicho, fue llevada por el Departamento de Justicia, y se determinó que había una cláusula arbitral y que de no llegarse a un acuerdo sobre un procedimiento previo que relacionaba un acuerdo de hechos, este podría llevarse ante arbitraje. Esta decisión es histórica, sucedió el año pasado y es la primera vez que se piensa utilizar el arbitraje en lugar del litigio como un medio para resolver un desafío antimonopolio. Este es un único caso, ¿no? Tiene un antecedente, digamos, en el cual si bien no se resolvió, que es el caso CBS Athena, si no estoy mal, CBS Health, también el Departamento de Justicia presentó una demanda para prohibir una adquisición propuesta por la aseguradora Athena, y en el cual también se presentó un acuerdo, ¿no? En esta decisión también se previó el uso del arbitraje para resolver este asunto en específico de derecho de la competencia. Entonces, digamos, ¿cuál es mi punto? ¿Qué es lo que quiero yo mostrarles acá? Y es que en otros países ya se está utilizando el arbitraje para resolver asuntos de libre competencia, ¿sí?, derivados por no existir una prohibición expresa en la Ley Federal de Arbitraje. Y en específico, respecto al control de concentraciones, el año pasado ya había un primer precedente en el cual se permite el arbitraje respecto a controversias de si procede o no la concentración, de si es permitido o no. Ahora, quiero también hacer una advertencia, y es que el sistema estadounidense es diferente al sistema peruano que se va a implementar el próximo año. Este procedimiento que se realiza en Estados Unidos, digamos, es adversarial, en el cual la entidad de competencia es una parte contraria junto a las empresas fusionadas, y esta controversia se resuelve por el Poder Judicial. Es decir, los tribunales son los que resuelven las controversias derivadas de esa discusión. A diferencia de Europa, que ya va Alejandra a explicar un poco cuál es este procedimiento, y a diferencia de Perú, en el cual todo sucede en sede administrativa. Todo sucede, digamos, bajo la investigación y la decisión de la misma autoridad de competencia. Entonces, quisiera dar paso a Alejandra para que nos explique un poco cómo funciona este sistema, cuál es la diferencia entre el sistema norteamericano y el sistema de la Unión Europea, y finalmente para que nos haga una pequeña introducción de cómo va a ser, que ya lo hizo, de cómo va a ser el sistema peruano, pero nos explique las semejanzas con el sistema europeo y las diferencias con el sistema norteamericano. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, Nicolás. Y bueno, para seguir el hilo y de nuevo repetir, en el sistema del Common Law, la revisión de una transacción se hace por el Departamento de Justicia, y pues tanto las empresas que se van a fusionar con la autoridad de competencia, ambas presentan sus casos ante el Departamento de Justicia para saber si es que efectivamente se va a aprobar la transacción, si es que no se va a aprobar, o
o si se va a aprobar con las condiciones que se le ha establecido a partir de la autoridad competente. Ahora, en la Unión Europea va a ser muy similar a lo que va a pasar en nuestro país, y es que la propia autoridad de competencia va a revisar si es que efectivamente la transacción genera o no genera algún perjuicio en el mercado relevante, y a partir de ello, pues la va a aprobar con condiciones o la va a desaprobar. Y bueno, con Nicolás, conversando de cómo va a ser este sistema, ya les mencionamos cuáles son las fases, y ya arribamos a una primera conclusión. Y la primera es que, como nuestro sistema tiene esta similitud con la Unión Europea y se queda en sede administrativa, va a ser muy complicado de que se pueda dar la arbitrabilidad de temas de competencia con respecto a si se aprueba o se desaprueba una transacción. Entonces, en nuestro país, nosotros en Perú vemos que esa alternativa no es viable. Pero eso no quita que hayan pasos intermedios en donde el arbitraje sí podría ser beneficioso. Y estos pasos intermedios son los que los conocemos y que se van a presentar ya sea en la fase número 1 o en la fase número 2 de revisión, como ocurre en la Unión Europea, y es esta fase en donde las partes ofrecen remedios. ¿Qué son los remedios? En la Unión Europea, cuando dos empresas se quieren fusionar y estas empresas pasan los umbrales y cumplen con los requisitos y se acercan a la autoridad de competencia, bueno, en este caso es la comisión encargada de temas de competencia, la comisión les va a decir, mira, tu mercado relevante es pequeño y la fusión entre las empresas me genera una preocupación. Lo que van a hacer las empresas fusionadas es proponer remedios, y estos remedios son de dos tipos. Y estos remedios tienen como objetivo mitigar las preocupaciones que pueda tener la autoridad de competencia respecto a la propia operación económica. Estos remedios pueden ser estructurales, y los remedios estructurales son, se les llama estructurales porque implican una modificación de la estructura de negocio o alguna de las formas de cómo generan su negocio la compañía. Por ejemplo, un remedio de estructura por excelencia es la desinversión, cuando le piden a que alguna de las empresas que se va a fusionar que desinvierta en cierto mercado y pueda vender esa línea de negocio a otro competidor para que disminuya este riesgo que la autoridad de competencia ha identificado. Esos riesgos estructurales son los favoritos por los países que conforman la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no necesitan mayor fiscalización. Se da el remedio estructural y ahí quedaría. No necesitas revisar las acciones a partir de estas empresas privadas que se le conocen como las empresas de monitoreo. Y también existen otro tipo de remedios, que son los remedios conductuales o los remedios de comportamiento. Y estos remedios son los menos preferidos por las autoridades de competencia, sobre todo en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque son una promesa de adoptar un comportamiento en el mercado, ¿sí? Entonces, yo me comprometo a que después de la transacción económica a la que estoy ingresando, voy a realizar ciertas actividades a largo plazo. Entonces, el monitoreo también va a tener que ser a mediano o a largo plazo. Usualmente estos remedios conductuales se les pone un plazo de 3, 5, 10 años a más. Entonces, causa un desincentivo en su aplicación. ¿Qué es lo que las autoridades de competencia realizan para poder aplicar un remedio conductual? Porque pues, los remedios conductuales son quizás menos invasivos en algunos escenarios que los remedios estructurales, porque los remedios estructurales son permanentes. Entonces, ahí es donde hemos encontrado una opción que en la Unión Europea ya se hace, que son estos compromisos de arbitraje, ¿sí?
¿En qué consiste? Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En la Unión Europea ya se ha dado en distintos casos estos compromisos de arbitraje y compromisos de acceso a arbitraje. Y bueno, este gráfico lo que nos dice es que es importante y es interesante ver cómo el derecho público y el derecho privado conversan a partir de esta situación. Y como vemos en la primera parte del gráfico, que dice, bueno, tenemos aquí a la Unión Europea, a la Comisión, que es la autoridad que revisa las transacciones que generan umbrales mayores de las autoridades de competencia de los propios países de la Unión Europea. Tenemos a las entidades que se van a fusionar, que en el gráfico los conocemos como los deudores o las entidades deudoras. Y finalmente tenemos a las terceras partes, que son los beneficiarios o los competidores. Entonces, la Comisión, supongamos que una transacción le genera preocupación a la Unión Europea. Lo que va a hacer es pedirle a las partes que por favor ofrezcan remedios para mitigar esas preocupaciones. Y estos remedios podrían ser conductuales, podrían pedirle a las empresas fusionadas que vendan cierto o provisionen de cierto material a los competidores, en el caso que sea una integración vertical, a cierto precio, y que no les impidan o que no suban el precio de cierto material que necesitan a fin de que los otros competidores aumenten sus precios, mientras que las empresas fusionadas los mantengan bajos, ¿sí? Entonces, esa podría ser un remedio conductual. El compromiso de vender o de fijación de precios, que no es muy usado tampoco por la Unión Europea, se establece en este documento, que va a ser el compromiso. Y este compromiso va a tener un compromiso de arbitraje, que es como una carta abierta para decir que todo competidor o futuro competidor si es que considera que se ha vulnerado este compromiso y le ha generado un daño, pueda ingresar al siguiente paso, que son los compromisos de acceso. Y estos compromisos de acceso son un acuerdo comercial totalmente ordinario. Entonces, si es que la empresa fusionada incumplió con ofrecer un insumo a su competidor a cierto precio, pues este competidor, a partir de su acuerdo de acceso, que contiene una cláusula arbitral, va a poder llevar a arbitraje a la empresa fusionada y decirle, mira, tú has incumplido con ofrecerme este precio, lo has aumentado, a partir de que tú has aumentado los insumos, yo he tenido que aumentar el precio de mi producto y me has generado un daño porque tú lo vas a ofrecer a un precio menor. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Y en este caso, la Comisión de la Unión Europea es un ámbito netamente administrativo, y si considera que se ha vulnerado uno de los compromisos que había establecido la empresa fusionada, lo único que puede hacer es poner una multa, pero no puede generar una suerte de tutela resarcitoria hacia algún tercero, ya sea competidor o futuro competidor. Entonces, estos acuerdos de acceso, que son acuerdos comerciales que tienen una cláusula arbitral, sirven para los competidores que están en ese momento, y el compromiso de arbitraje sirven más que todo para los futuros competidores, porque es una carta abierta de que sí, efectivamente, si es que alguien incumple alguno de estos compromisos, puede generar su propio acuerdo de acceso con la empresa fusionada y establecer cuáles van a ser los términos de las obligaciones, y así, a partir de esa cláusula arbitral, si es que se incumplen alguna de esas obligaciones, pues van a poder ir a un arbitraje. Entonces, la respuesta a que si el arbitraje puede tener algún rol en el control de concentraciones en el Perú, quizás podría responderse a partir de lo que ocurre en la Unión Europea, porque ¿cuáles son las ventajas de este sistema? El que ya comenté. El primero es que, como la Comisión Europea no está facultada de proporcionar ninguna forma de tutela resarcitoria a los terceros perjudicados, el arbitraje que se llevaría a cabo en el acuerdo de acceso que vemos aquí en la parte de abajo, que dice derecho privado, sí podría dar esa tutela,
y en específico, ¿no? Y en segundo lugar, los procedimientos son privados, son confidenciales. No sé si podrías retroceder a la diapositiva anterior. Claro. En segundo lugar, como los procedimientos son privados, son confidenciales, las empresas involucradas no van a tener alguna forma de publicidad adversa, ¿sí? Entonces, y finalmente, el laudo que resultaría de esta controversia es definitivo y vinculante, ¿sí? Y la Unión Europea lo tiene que hacer ejecutar. Así que esto es lo que pasa en la Unión Europea, y un caso que hemos visto ahora último y que es conocido es el caso que está en el siguiente diapositiva, exacto. Es el caso de Telefónica Deutschland y E-Plus. Son dos compañías que pertenecen al sector de telecomunicaciones y pues que se fusionaron, y para fusionarse ofrecieron distintos remedios a la Comisión Europea, y bueno, su fusión se dio en el 2014. Sus compromisos eran varios y tenían distintos compromisos entre remedios estructurales y remedios de comportamiento. Estos remedios de comportamiento para disminuir estos costos de gobierno de fiscalización, lo que se hizo fue firmar estos compromisos y añadir una cláusula que se le conoce como la Fast Track Dispute Resolution. Esta cláusula lo que hace es que en caso se incumplan alguno de esos compromisos, pues un futuro competidor o un competidor puede iniciar un arbitraje a partir de ciertas reglas que se encuentran en los acuerdos de acceso que pueda tener la empresa fusionada con un competidor en particular, y pues llevarlos a arbitraje, independientemente de la multa que la Comisión Europea puede establecer. Son dos mecanismos diferentes. El arbitraje en este caso solamente servirá para generar una tutela resarcitoria en los terceros perjudicados. Y bueno, ¿qué es lo que pasó en el caso Telefónica Deutschland? Pues se estableció un remedio de comportamiento de que Telefónica e E-Plus al fusionarse tendrían que ofrecer la venta de servicios de la red 4G a precio cerca a un precio de referencia que se había tomado a partir del promedio de los precios de la venta de esta señal 4G en la Unión Europea o en los países, en Alemania, si no me equivoco. Entonces, lo que pasó fue que distintos competidores se quejaron de que la venta de los servicios de 4G a ellos no había sido de acuerdo a los precios que se habían establecido en el compromiso. Por lo tanto, estos competidores a la par iniciaron sus propios arbitrajes ante la Cámara, por así decirlo, porque no puedo pronunciarlo en alemán, pero ante la Cámara Alemana de Arbitraje. En lo que he puesto aquí en la pantalla es la resolución que sale de la Comisión Europea, en donde una vez evaluado cuál ha sido la razón de por qué los competidores llevaron a arbitraje a la empresa resultado de la fusión de Telefónica Deutschland e E-Plus, es que la Comisión tuvo que presentar informes a estos arbitrajes y asistir como amicus curiae. Y esto es sumamente interesante porque en este caso la Comisión Europea tenía por un lado el procedimiento de si es que establecía o no establecía una multa, que al final lo hizo, y tenía por otro lado la posibilidad de asistir a estos arbitrajes para ver si es que efectivamente una de las partes, uno de estos competidores, sí había sufrido un daño. Que haya establecido la multa, la Comisión Europea, no significó que estos arbitrajes hayan sido beneficiosos para los demandantes, porque posiblemente sí se haya identificado una vulneración al compromiso ante la Unión Europea para fusionarse, o sea, estos compromisos que se asumieron para fusionarse. Sin embargo, no se le detectó un daño a ese competidor en particular, al que llevó arbitraje, sino a otro. Entonces, me pareció relevante ver cómo podría ser
que se pueda llevar a la autoridad competente como amicus curiae a un arbitraje en donde un competidor, a partir de su acuerdo de acceso, ante el incumplimiento de alguno de los compromisos de la empresa fusionada, pues inició esta solución de controversias. Ahora, ¿cuál sería el escenario en el Perú? Siguiente diapositiva, Nico. Ya, conclusiones. Quizás, Ale, pudiera hacer unas conclusiones generales antes de llegar para dejar claro también el asunto de la arbitrabilidad, Sí, ¿no? claro que sí. Y es, antes de entrar directamente a las conclusiones referidas a si se permite o no el arbitraje en las operaciones de control previo de concentraciones en el Perú, es importante saber que el escenario siempre será depende, ¿no? Primero, es claro entender que en el arbitraje uno de los límites a la jurisdicción del árbitro es la arbitrabilidad de la materia. Segundo, que esta arbitrabilidad es diferente en cada país, que decide qué materias son o no susceptibles de ir a arbitraje. Tercero, que en el Perú la nueva ley de arbitraje es bastante amplia, ¿no? La ley es más pro arbitraje y generalmente lo que establece es que si una materia no está sujeta exclusivamente a una jurisdicción estatal o jurisdicción judicial, esta podría ir a arbitraje. Un cuarto punto sería que en materia de libre competencia no hay una norma expresa que excluya los asuntos de libre competencia de ir a arbitraje. Más sin embargo, esto no ha sido usado porque en los diferentes procedimientos, sea de libre competencia, sea de competencia desleal, esto está eso está limitado por el principio de orden público. Luego, con la nueva ley que establece el control previo de operaciones de concentración, esto va a generar un nuevo paradigma de si también este entendimiento del derecho a la libre competencia y su arbitrabilidad se extiende, pero es importante entender que el procedimiento de operación previo de revisión previa del control de concentraciones es particular, ¿no? Aquí ya no se está investigando si existió o no digamos, una conducta contra el derecho a la competencia, sino lo curioso de este sistema es que este control es previo a la conducta. Por lo tanto, esa excepción para no arbitrar asuntos de libre competencia puede no darse en el tema de operaciones de control de concentraciones. Aquí podríamos incluso, como sucede en Estados Unidos, ver si existe la posibilidad de llevar arbitraje controversias sobre si procede o no una operación de control de concentraciones. Más sin embargo, el sistema como ha sido armado, es decir, que la Indecopi en sede administrativa se lleve la investigación y el prejuzgamiento de la conducta, hace difícil que la controversia como tal de si procede o no la concentración sea llevada a arbitraje. Pero, como dijo Alejandra, otro tipo de controversias sí pueden ser llevadas a arbitraje. Y aquí quería precisar esto para llegar al punto concreto y darte a ti la palabra, Alejandra. Listo, muchísimas gracias, Nico. Y bueno, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Creo yo que en el Perú, una vez se integre a nuestra normativa promulgada una norma fija sobre el control previo de operaciones económicas, sí podría haber espacio para el arbitraje en los escenarios de fiscalización de remedios conductuales. No es que los remedios conductuales van a ser los favoritos por Indecopi, pero sin embargo siempre a partir del principio de proporcionalidad hay que ver que si bien no son los favoritos, no podemos pedirle un remedio estructural a una fusión que no la requiere y que un remedio conductual sería el más idóneo. Entonces, en caso sí, efectivamente un escenario necesite algún remedio que genere un costo de gobierno de fiscalización, en la medida que no hay empresas de monitoreo en nuestro país o como sí existen estas empresas de monitoreo en la Unión Europea, podrían generarse estos mecanismos de Fast Track Dispute Resolution incluidas en estos acuerdos de acceso para competidores y los compromisos de arbitraje que generan las autoridades de competencia para que futuros competidores que ingresen a ese mercado puedan valerse de esa cláusula arbitral.
Y de nuevo, ¿por qué? Considero que sería una forma mucho más rápida de que los competidores puedan tener alguna reparación a partir de un daño causado por el incumplimiento de unos compromisos. Segundo, que el procedimiento de arbitraje es privado y confidencial, y cuando tienes un conflicto entre competidores directos, pues existen patrones comerciales que no quisieran ser revelados o no quisieran ser expuestos a partir de la jurisdicción ordinaria. Entonces el arbitraje ahí sí podría ser una alternativa viable. Y finalmente creo que al ser estos compromisos de arbitraje definitivos y vinculantes, o sea, si es que el Perú al final establece o Indecopi genera un compromiso de arbitraje con una empresa fusionada, nosotros, al ser un país que tiene bastantes compañías grandes con accionistas de otros países y perteneciente a empresas transnacionales, grupos económicos que no tienen como domicilio legal el Perú, la entidad fusionada, al ser un conglomerado global, puede generar que el laudo arbitral sea vinculante en cualquier parte del mundo. Y eso, bueno, Nico lo puede explicar con mayor detalle, porque él sabe mucho más de arbitraje que yo definitivamente, pero eso va a contribuir a la velocidad y a la eficiencia general de los procedimientos y de cualquier tutela de reparación que se pueda establecer. Y esas serían mis conclusiones por mi lado. No sé, Nuxia, cómo estamos de tiempo. Si se va a abrir el espacio Sí, un a espacio preguntas. de preguntas. Sí, bueno, agradecer a los doctores Nicolás Hernández y Alejandra Quintanilla por la disertación. Contamos con algunas preguntas en la plataforma Zoom. La primera pregunta es la siguiente. Doctor, disculpe, ¿qué tipo de tratamiento normativo existe en Colombia en cuanto a la regulación de arbitraje y contrataciones del Estado? Ok, bueno, esto no tiene que ver mucho con el tema en específico, pero por lo menos en Colombia no existe el mecanismo por default de que los contratos con el Estado y particularmente cierto tipo de obras, cierto tipo de proyectos sean llevados bajo arbitraje. Nosotros contamos con algo que es el arbitraje legal, que es donde está involucrada una entidad estatal y donde se discute uno de estos temas, pero como tal no está el requisito por ley, ¿no? Últimamente sí se está utilizando el arbitraje porque los nuevos contratos incluyen cláusula arbitral, pero a diferencia de Perú, eh, las, las entidades estatales y las empresas no están obligadas a hacerlo. Como digo, digamos, repitiendo este último punto, aquí en Perú sí están obligadas, en Colombia no. Ok, contamos con otra pregunta. ¿Existe algún tipo de jurisprudencia arbitral de control de concentraciones en el Perú? Como tal jurisprudencia no existe porque el control mismo de concentraciones todavía no ha sido puesto en funcionamiento. Recién el próximo año, como señaló Alejandra, en marzo es que va a estar, digamos, va a estar, y esperamos que así suceda, implementado este sistema de control previo de concentraciones empresariales. Entonces, en ese sentido tampoco existiría jurisprudencia. Que podría darse jurisprudencia, eventualmente podría darse, pero como tal, como muchos de estos procedimientos son llevados bajo confidencialidad, y precisamente ese es uno de sus virtudes, como señaló Alejandra, es muy poco probable que después de establecido este tipo de procedimientos de control previo, y si es que los remedios son llevados a arbitraje, estas decisiones sean conocidas. Es poco probable, sin embargo pueden, digamos, tenerse conocimiento de las partes quizás, de si intervino o no el Indecopi, pero no como tal una jurisprudencia. Excelente. Queremos agradecer al doctor Nicolás Hernández y a la doctora Alejandra Quintanilla por su disertación en este tema bastante novedoso e interesante en cuanto a arbitraje. Agradecer a cada uno de los participantes quienes nos han acompañado en la plataforma Zoom y nos están observando desde Facebook Live. Que tengan buenas noches con todos y ya con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, Muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego.